Buen día. El día de hoy vamos a tratar algunos temas respecto al capítulo de urgencias médicas del curso de Serums o preparándonos para el Serums. En urgencias médicas vamos a tener en cuenta primero anafilaxia. La anafilaxia es una situación clínica que nos puede sorprender tanto en nuestro quehacer diario, en consulta externa, en la hospitalización, inclusive en una situación extrahospitalaria, extramural. La anafilaxia es una reacción alérgica. Dentro de las reacciones alérgicas graves, nosotros tenemos a la angioedema, al edema de glotis, tenemos a la anafilaxia y al choque anafiláctico, y tenemos también al estado asmático o estatus asmático. Estas tres reacciones son reacciones alérgicas graves o eventualmente reacciones desencadenadas por un alergeno, pero que conllevan riesgo vital y que requieren un tratamiento y un soporte avanzado para poder llegar a buen puerto y tener un paciente que no se complique. Bueno, comenzamos con el tema de la anafilaxia. La anafilaxia es entonces una reacción de hipersensibilidad generalizada o sistémica, que es grave y que potencialmente amenaza la vida. La génesis, la base fisiopatológica de la anafilaxia es la degranulación sistémica y la liberación de mediadores intracelulares. La liberación de estos mediadores va a ser principalmente de dos tipos celulares, que son los mastocitos y los basófilos. Liberación de mediadores celulares y productos derivados de los mastocitos y de los basófilos. Dentro de estos productos tenemos principalmente a la histamina, a la triptasa, algunas quimasas, al factor activador plaquetario, que es últimamente una nueva diana terapéutica en el manejo de la anafilaxia, a las prostaglandinas y a los leucotrienos. Es justamente la histamina uno de los principales mediadores bioquímicos que genera la inflamación de los tejidos y con ello la sintomatología clínica. Tanto la histamina como la triptasa, como vamos a ver en las diapositivas siguientes, son marcadores también de diagnóstico y que tienen una curva de ascenso y una curva de descenso en relación con la exposición al alergeno y el desencadenante de la reacción anafiláctica. Dentro de las definiciones nosotros también tenemos que hacer énfasis en que existen reacciones anafilácticas y también vamos a leer por ahí que existen reacciones anafilactoides. Las reacciones anafilácticas son reacciones antígeno-anticuerpo mediadas por inmunoglobulina E. Cuando existe una degranulación mastocitaria, histaminérgica, pero que no está mediada por inmunoglobulina E, podemos hablar de reacción anafilactoide. Ojo que las reacciones anafilácticas y las reacciones anafilactoides pueden tener una lista clínica aproximadamente similar y eventualmente el tratamiento puede también tener algunos compases similares. Epidemiología. Dada la dificultad que tenemos para diagnosticar y tener un criterio uniforme de lo que es anafilaxia o más aún choque anafiláctico, no contamos con datos fidedignos de prevalencia. Se estima que aproximadamente entre 50 y 112 episodios por cada 100.000 personas ocurren durante un año en relación con anafilaxia. La anafilaxia es más frecuente en los niños y muy probablemente porque no tenemos una historia clínica previa de alergias y la exposición constante a nuevas partículas, tanto ambientales como algunos medicamentos de repente. Pero, aun cuando es más frecuente en los niños, la anafilaxia es más grave en las personas adultas y sobre todo en las adultas mayores. Quizá por la presencia de comorbilidad. Con comorbilidad me refiero a la existencia en un solo paciente de otro tipo de enfermedades cardíacas, pulmonares, renales, hepáticas, que complican el pronóstico de cualquier evento agudo. La recurrencia es aproximadamente entre un 26 y un 54%, y con recurrencia me refiero a aquel paciente que tuvo un evento anafiláctico o anafilactoide y se encuentra un desencadenante.
hablamos de un desencadenante, por ejemplo, un alimento, hablamos de un alergeno ambiental o hablamos de un fármaco. Aproximadamente 26 a 54% de estos pacientes en el curso de su vida van a tener otro nuevo episodio relacionado con la misma exposición, probablemente inadvertida, al mismo alergeno anterior. La anafilaxia, además, tiene unas características importantes en cuanto a su curso. Durante un mismo episodio de anafilaxia, tras haberse resuelto los síntomas iniciales en aproximadamente unos cuantos minutos, 20 minutos, de repente 30 minutos, ocurre un periodo de exacerbación de los síntomas que puede ocurrir entre los 8 y 12 horas después del primer episodio. O sea, es de curso bifásico. Paciente con exposición al alergeno desarrolla síntomas en relación con una reacción anafiláctica. Los síntomas remiten y recurren hacia las 8 a 12 horas después del contacto inicial. Es justamente por esto que, como vamos a ver, los pacientes con shock anafiláctico o los pacientes con una anafilaxia deben permanecer en observación en algún centro sanitario durante las siguientes 12 a 24 horas, puesto que estos pacientes pueden desarrollar estas reacciones bifásicas y empeorar su evolución clínica. El shock anafiláctico, definido como el colapso cardiovascular inducido por la anafilaxia, ocurre entre 3.2 a 10 episodios por cada 100.000 personas al año. Es bueno decir que el shock anafiláctico tiene mucho más mortalidad y complicaciones que la anafilaxia por sí misma. Bueno, ¿y qué causa la anafilaxia? Tenemos aquí un cuadro extraído de la guía Galaxia. La guía Galaxia es una de las guías más importantes para hablar de anafilaxia. La guía Galaxia nos ofrece este cuadro en el que hablamos de medicamentos y medios diagnósticos, sobre todo medios contrastados, entre el 30, 95 al 62% de los casos de anafilaxia. Alimentos para el 22.6 a 34.23% y anafilaxia idiopática, me parece que está en el tercer puesto, con 3.4 a 21.73%. Esencialmente, medicamentos y alimentos, seguidos muy de cerca de las picaduras de insectos y la anafilaxia idiopática. Importante es que hay algunos alergenos casi ubicuos o que nos pueden traer reacciones muy rápidas en relación con exposiciones muy frecuentes, como aquellas inducidas por el látex, que puede ocurrir en el 7.26% de las personas, o factores físicos como por ejemplo el ejercicio, que puede ocurrir entre el 3.4 al 4% de los casos. Bueno, ¿y cómo diagnosticamos anafilaxia? La anafilaxia, que son los criterios diagnósticos también de la guía Galaxia, la podemos diagnosticar en función de 3 grandes criterios. Para comenzar, un inicio agudo en minutos u horas de un síndrome que afecta piel y mucosas, con urticaria, prurito, eritema, flashing, enrojecimiento súbito, edema de labios, úvula o lengua, junto con al menos otro de los siguientes: compromiso respiratorio en cualquier clase, disnea, sibilancias, estridor o disminución del flujo expiratorio pico o hipoxemia, o disminución de la tensión arterial y o síntomas asociados a disfunción orgánica, hipotonía, síncope o incontinencia. O también mediante la aparición rápida en minutos u horas de 2 o más síntomas tras exposición o alergeno potencial. Lo interesante de este criterio es la exposición al alergeno: afectación de piel o mucosas, compromiso respiratorio, disminución de la tensión arterial o síntomas asociados de disfunción orgánica, síntomas gastrointestinales persistentes. Y ojo que los síntomas gastrointestinales persistentes en un paciente con anafilaxia es un síntoma de mal pronóstico. El edema de la pared intestinal es una complicación grave de la anafilaxia. 3. Disminución de la tensión arterial en minutos u horas tras la exposición a un alergeno conocido para este paciente. Algunos valores en función de la edad. Los adultos, una tensión arterial sistólica de menos de 90 o un descenso del 30% sobre la basal. Como vemos, entonces, la anafilaxia no siempre se va a asociar con síntomas cutáneo-mucosos. O sea que la anafilaxia no siempre va a ir con urticaria y angioedema. Hasta un 20% de los casos de anafilaxia van a ocurrir exclusivamente con colapso cardiovascular. La hipotensión
la hipotensión asociada a la exposición a un alergeno es ya un diagnóstico de anafilaxia. Hasta el 20% de los casos no tienen síntomas cutáneos mucosos, y esto es algo que hay que dejar en claro en esta diapositiva. Bueno, una vez que tenemos ya hecho el diagnóstico de anafilaxia, sea por un síndrome clínico cutáneo mucoso asociado a síntomas respiratorios, síntomas digestivos o síntomas hemodinámicos, o el colapso cardiovascular secundario a la exposición a un alergeno, nosotros tenemos que graduar la severidad. ¿Cómo graduamos la severidad? Esto es bastante sencillo. En función de compromisos orgánicos: compromiso respiratorio, compromiso cardiovascular, nivel de conciencia, dificultad respiratoria y capacidad de habla. No hay asfixia, no hay cianosis, la tensión arterial es más de 90 milímetros de mercurio, el Glasgow es 15, no hay músculos accesorios, no hay politirajes y el lenguaje es normal. Estamos hablando de una anafilaxia leve o moderada. Si el paciente tiene asfixia, cianosis, está hipotenso, el Glasgow es de menos de 15, utiliza músculos accesorios o no habla o ya habla entrecordada, estamos hablando de una anafilaxia grave, o inclusive si hay colapso cardiovascular, de un choque anafiláctico. El tratamiento de estas dos circunstancias va a ser más o menos similar en realidad. En las dos vamos a utilizar adrenalina, en las dos vamos a utilizar algunos fármacos más. El soporte es lo que va a variar. Un paciente con anafilaxia grave y choque anafiláctico va a requerir un soporte adicional, probablemente manejo avanzado de vía aérea, probablemente ventilación asistida durante las primeras etapas, muy probablemente vasopresores también, en el caso del choque anafiláctico. Bueno, y el diagnóstico diferencial de la anafilaxia, tengamos en cuenta algunos factores farmacológicos, como en el caso de uso de IECAS. Los IECAS producen angioedema, y eso es bastante conocido por todos. Específicamente recordemos que el angioedema inducido por los IECAS es más frecuente en la población de raza negra, ¿no? Y las enfermedades que simulan edema de la vía aérea alta, reacciones distónicas por fármacos, hablamos de antipsicóticos típicos, sobre todo butirofenonas como haloperidol o la misma clorpromacina, o reacciones distónicas inducidas por metoclopramida también, o el reflujo esofágico agudo o el espasmo esofágico agudo. Síndromes que cursan con eritema o flashing, como el síndrome carcinoide, la sintomatología posmenopáusica y varios tumores neuroendocrinos dentro del carcinoide. Síndromes neurológicos: epilepsia, ataque cerebrovascular, distrés respiratorio agudo, como en el caso del asma, embolia pulmonar aguda, crisis de pánico, globo histérico, laringoespasmo y otras cosas más difíciles de encontrar de repente: reacciones vasovagales, enfermedad del suero, feocromocitoma, la escombroidosis, es un término bastante nuevo de repente. La escombroidosis es un síndrome clínico que se genera por el consumo de ciertos productos del mar, cierto tipo de pescados. Estos peces tienen la característica de tener muy alto contenido de algunos aminoácidos, sobre todo la histidina. Esta histidina es metabolizada durante el tiempo, tras haber sido sacados del mar, hacia histamina. Y es justamente este mediador, la histamina, la responsable de la sintomatología de la escombroidosis, y está en relación con un mal proceso de transporte o almacenamiento de estos productos marinos. Bueno, como habíamos dicho, en cuanto al laboratorio, nos va a servir esencialmente para poder confirmar alguna sospecha. Vamos a tener dos mediadores bioquímicos que nos van a ayudar a hacer estos diagnósticos. Uno de ellos va a ser la histamina propiamente y otro va a ser la triptasa total, ¿no? La histamina se va a elevar después de la exposición al alergeno, aproximadamente durante 5 a 10 minutos va a llegar a su punto máximo. Lo interesante de esto es que el punto máximo va a durar muy poco tiempo y cerca a las 60 hasta 90 minutos vamos a tener que la histamina prácticamente va a ser normal.
por lo que puede ser utilizada como un mediador diagnóstico, sí, pero requiere un estudio muy pronto, muy próximo, y con ello es difícil tal vez utilizarla como un marcador diagnóstico. Un marcador un poco más estable es la triptasa total. La triptasa total aparece, fuera de los pacientes con mastocitosis que ya tienen un valor de triptasa altas, la triptasa total aparece después de la exposición al alergeno hacia un pico hacia los 60 a 90 minutos, y esto se va normalizando recién hacia las 6 a las 9 horas. 60 minutos, pico, y se normaliza a las 6 horas. Por ello es que la triptasa es un mediador más específico de una reacción anafiláctica. Podemos tomar una determinación de triptasa al momento de la llegada del paciente, una determinación 1 hora después y una determinación 2 o 4 horas después. Con estas 3 determinaciones nosotros podemos hacer la curva y poder determinar si ha habido una evolución en relación con una exposición al alergeno y la consecuente desarrollo de reacción anafiláctica. Bueno, las reacciones anafilácticas son un problema y eventualmente en el ejercicio clínico muchos de nosotros nos enfrentamos en algún momento a una reacción anafiláctica, en el momento menos pensado de repente. Y hay una serie de recursos que nosotros debemos tener para poder enfrentar una anafilaxia. El principal recurso que nosotros vamos a requerir para enfrentar una anafilaxia es habilidad para control de la vía aérea, en primera, y en segundo lugar, adrenalina. Tal vez los dos juntos. Control de la vía aérea y adrenalina. Además, vamos a necesitar una serie de cosas. Como ponemos en este cuadro, extraído también de la guía Galaxia, fonendoscopio, pulsioxímetro, tensiómetro, torniquetes, jeringas, agujas, adrenalina acuosa. Ojo que la adrenalina viene en una presentación de 1 miligramo por mililitro a una dilución de 1 en 1000. La dilución de 1 en 1000. Si yo quiero obtener adrenalina para presentación endovenosa, usualmente lo que vamos a leer es presentación en 1 en 100.000. Lo que hago yo entonces es diluir esta adrenalina en cloruro de sodio. Equipo para administración de oxígenos, diferentes formas de administración de oxígenos, material para administrar fluidos endovenosos, material de intubación y sobre todo de soporte de vía aérea avanzada, porque si hablamos en el contexto de un paciente con anafilaxia, probablemente estemos hablando de una vía aérea difícil. Y como probablemente lo veremos en la exposición de vía aérea, uno de los principales criterios de intubación es el paciente con anafilaxia grave o choque anafiláctico, puesto que la rápida formación de líquido en el intersticio y el rápido edema de los tejidos tiende a cerrar la glotis. Si yo no intubo en el momento justo, tiempo después va a ser probablemente muy difícil, si no imposible, intubar al paciente. Y eso, por supuesto, puede traer consecuencias deleterias para el caso que trato en particular. Antihistamínicos endovenosos, corticoides, específicamente aquellos que tienen mayor acción glucocorticoide, porque lo que yo busco aquí es un efecto antiinflamatorio. Cuando hablo de potencia glucocorticoide me refiero principalmente a hidrocortisona, que aunque tiene efecto gluco, también tiene efecto mineralocorticoide, y me refiero a metilprednisolona. La metilprednisolona vamos a utilizarla aproximadamente a 1 miligramo por kilo día. Vasopresores. Dentro de los vasopresores vamos a necesitar o dopamina, o noradrenalina, o epinefrina. En el caso de la anafilaxia, a pesar de que es un shock, tengamos que tener en cuenta que el vasoactivo de elección, el vasoactivo que me oferta mejor perfil es la adrenalina. Pero la adrenalina es arritmógena, pues la adrenalina puede producir taquicardia, pues la adrenalina puede producir vasoconstricción, sí. Pero es el fármaco que revierte la mayor cantidad de los efectos de la reacción anafiláctica y por lo tanto es probablemente el fármaco que debemos tener más rápidamente en la mente cuando hablemos de soporte vasoactivo en un paciente de estas características.
no dejemos de pensar que podemos necesitar también de dopa o de noradrenalina. Glucagón, que tiene su propia indicación, sobre todo en los pacientes que reciben beta bloqueadores, y es que tenemos que entender que existen pacientes que por otras patologías, entiéndase un infarto agudo de miocardio hace algún tiempo, falla cardíaca crónica, utilizan beta bloqueadores, cardioselectivos o no cardioselectivos, pero el uso crónico de beta bloqueadores hace que estos pacientes respondan de manera lenta o menos a la adrenalina, ¿no? Y entonces, al tener estos problemas en cuanto a la saturación de receptores en los beta bloqueadores, nosotros podemos utilizar algunos fármacos que nos permiten obtener más o menos el mismo efecto o alguna parte del efecto de la adrenalina, pero haciendo un bypass a este fenómeno de bloquear los receptores que inducen los beta bloqueadores. Dentro de esos fármacos, sobre todo para el equilibrio cardiovascular, contamos con el glucagón, desfibrilador como parte de la reanimación cardiopulmonar, y adrenérgicos beta inhalados. Bueno, tenemos un paciente entonces que gravemente desencadena un episodio de dificultad respiratoria en relación con la exposición a un alergeno, alimento, un medicamento. Dificultad respiratoria asociada a un síndrome cutáneo mucoso, edema de tejido celular subcutáneo, periorbitario, de repente en las manos, en las extremidades superiores, edema glótico y sibilancias, ¿no? Hacemos el diagnóstico de reacción anafiláctica. Primero, equilibrio cardiovascular y vía aérea. Es lo más importante y lo más próximo que tenemos que hacer. O tal vez al mismo tiempo que pedimos la adrenalina. Tenemos que pensar en equilibrio cardiovascular, vía aérea y adrenalina. Vía aérea. Si el paciente vemos que es una anafilaxia grave con dificultad respiratoria, con edema de glotis progresivo, no hay que dudar. Intubemos a ese paciente. Aseguremos esa vía aérea. Si no lo hacemos en ese momento, probablemente luego será tarde. Estado cardiovascular. Inicialmente, posición de Trendelenburg nos puede ayudar para movilizar parte del líquido que se encuentra en los vasos de capacitancia, en las venas, hacia la circulación general. Si no, conseguir una buena vía periférica y ofertar fluidos cristaloides. Y adrenalina. La adrenalina usualmente no vamos a necesitar o no vamos a requerir, no va a ser indispensable tener una vía endovenosa. No vamos a esperar a tener una vía endovenosa. Podemos utilizar y debemos utilizar la vía intramuscular. La vía intramuscular es mejor en cuanto a biodisponibilidad que la vía subcutánea y es menos peligrosa que la vía endovenosa. Mejor que la subcutánea, menos peligrosa que la endovenosa y rápida, y nos puede ayudar rápidamente a tratar la anafilaxia. Entonces, adrenalina intramuscular. El lugar para la inyección de la adrenalina intramuscular es la región anterolateral del muslo. Intramuscular, entonces, en la región anterolateral del muslo. Nosotros vamos a tener la adrenalina a una dosis que puede ir desde 0.01 miligramos por kilo, máximo 0.3 miligramos en los niños y 0.5 miligramos en los niños. Habíamos dicho que la adrenalina venía en presentaciones de 1 miligramo por mililitro. Si yo voy a utilizar 0.5 miligramos, estoy hablando aproximadamente de media ampolla en la forma de presentación en la que ya viene intramuscular en dosis 1. Ahora, estas dosis pueden repetirse cada 5 o cada 15 minutos en función de que los síntomas persistan o no. Valorar intubación, todos los procedimientos de vía aérea, tanto básica como avanzada. Ventilación mecánica, si requiere el paciente, iniciar soporte vital. Estabilizar la vía aérea, oxígeno al 100%, alto flujo, asegurar accesos venosos de grueso calibre, reposición de fluidos, hablo de 20 mililitros por kilo o 1 o 2 litros por hora, monitorización continua de frecuencia cardíaca, tensión arterial, saturación de oxígeno y diuresis. Y dentro de la terapia adyuvante, beta-2 agonistas inhalados, salbutamol por ejemplo, dexclorfenamina o la clorfenamina que nosotros tenemos acá, hidrocortisona 200 miligramos cada 6 horas o metilprednisolona 1 miligramo por kilo día.
Si los síntomas son refractarios, podemos, como dije, repetir la dosis de adrenalina intramuscular cada 5 a 15 minutos. Si no mejora, nosotros podemos iniciar una perfusión endovenosa continua de adrenalina intravenosa. Si el paciente utiliza bloqueadores beta y no hay una respuesta cardiovascular adecuada con el uso de adrenalina, podemos utilizar entonces glucagón. Si el paciente presenta bradicardia prolongada, podemos utilizar atropina. Si el paciente tiene una tensión arterial persistentemente baja a pesar de nuestros esfuerzos en cuanto a la reanimación con fluidos, nosotros podemos utilizar vasopresores, como la dopa o como la noradrenalina. Y por supuesto, este paciente es un paciente complejo, grave, con potenciales complicaciones y disfunciones orgánicas, que probablemente requiera manejo avanzado de vía aérea. Entonces, es un paciente tributario de una unidad crítica después del manejo inicial. Hablo de una unidad de vigilancia intensiva o una unidad de cuidados intensivos. Si hay mejoría después de nuestra terapia inicial, observación por 6 a 8 horas, dice este algoritmo, pero tengamos en cuenta que la aparición de anafilaxia bifásica puede ser tan tardía como entre los 8 hasta las 12 horas. Así que yo creo que una evaluación durante las siguientes 12 horas por lo menos es prudente para un paciente que ha tenido una anafilaxia. Considerar la prescripción de autoinyector de adrenalina. Recordemos que entre un 30 a un 50% de los pacientes que han tenido un shock anafiláctico van a tener una recurrencia por ese mismo alergeno o por otro. Entonces este paciente es un paciente predispuesto a esta patología. Entonces ese paciente puede requerir adrenalina en un contexto extrahospitalario, alejado de alguna persona que le pueda brindar los cuidados. Es así que existen presentaciones comerciales de autoinyectores de adrenalina. Estos autoinyectores de adrenalina vienen en dos presentaciones, una de menos dosis, una de un poquito más. La de un poquito más es para adultos, 0.3 miligramos. Ahora que la dosis de adultos es casi de 0.5 a 0.6, o sea que la mayoría de estos pacientes requieren por lo menos 2 autoinyectores de adrenalina cuando tienen un evento anafiláctico. Si se ha identificado el alergeno que produjo la reacción anafiláctica, hay que evitarlo simplemente. Y un paciente que ha tenido un choque anafiláctico es un paciente que puede ser derivado al alergólogo para tratar una terapia de desensibilización, sobre todo cuando el alergeno está ampliamente distribuido en las actividades cotidianas. Otro algoritmo más, este es de una guía de Medicine. La reacción anafiláctica, inicialmente adrenalina intramuscular, nuevamente haciendo énfasis a la vía intramuscular. Dijimos, mejor, más rápida o más segura que la endovenosa y mejor biodisponibilidad que la subcutánea. 0.1 mililitros por kilo, máximo 0.3 miligramos, repetir cada 5 a 15 minutos si no hay mejoría. Valoremos gravedad, si es que hay hipotensión, hipoxemia, baja perfusión periférica, alteración de la conciencia o obstrucción respiratoria. En ese caso, vía venosa, sueroterapia, tratamiento con oxígeno, salbutamol inhalado, corticoides, metilprednisolona 1 a 2 miligramos kilo, dosis cada 6 horas, 1 a 2 miligramos kilo, dosis. Hidrocortisona 10 a 15 miligramos kilo cada 6 horas, que es más o menos 200 miligramos cada 6 horas. O clorfenamina, aproximadamente lo que tenemos acá, 10 miligramos cada 6 horas. Si hay mejoría, observación por 12 a 24 horas, tratamiento con corticoides y antihistamínicos, medidas de evitación del alergeno, adrenalina autoinyectable. Si no hay mejoría, UCI, adrenalina intravenosa. Tengamos en cuenta que la adrenalina es un agente proarritmogénico. Entonces, si es que ya tenemos la necesidad de utilizar adrenalina en perfusión intravenosa, ese paciente potencialmente puede tener una arritmia mortal. Y es el caso que tiene que estar monitorizado de manera estricta. Ventilación y tratamiento del shock. Reacción anafiláctica, entonces. Lo primero, vía aérea. Vía aérea, y hago énfasis en esto. Si tiene la oportunidad, asegure la vía aérea. Respiración, circulación. Circulación, asegure una buena volemia.
Tenemos esto, o al mismo tiempo que tenemos esto, utilicemos adrenalina. Adrenalina vía intramuscular. Lo habíamos dicho, 0.1 miligramos por kilo, máximo 0.3 a 0.5 miligramos, o autoinyector de adrenalina. De 7.5 a 25 kilos, un autoinyector de 0.15, pediátricos. Más de 25 kilos, autoinyector de 0.3. Pero si tengamos en cuenta y hacemos nuestros cálculos, para un varón más o menos de 70 kilos vamos a requerir una dosis aproximada de 0.6 miligramos de adrenalina. Entonces, 0.6 o 0.7 miligramos de adrenalina. Entonces, probablemente requiramos 2 autoinyectores para el tratamiento de una sola dosis de adrenalina en el caso de una anafilaxia. Si el paciente presenta hipotensión o colapso cardiovascular, oxigenoterapia de alto flujo, procesión de Trendelenburg y sueroterapia, 1 a 2 litros por hora, suero salino fisiológico, o 20 mililitros por kilo intravenoso y valoración por unidad de vigilancia intensiva. Si no responde en 5 a 10 minutos, repetir la infusión de adrenalina intramuscular cada 5 a 15 minutos, o ofertar más fluidos, o iniciar ya una perfusión intravenosa de adrenalina. Si el paciente tiene además estridor, oxigenoterapia de alto flujo, posición sentado, adrenalina nebulizada. Con la adrenalina nebulizada, algo similar a lo que se utiliza en el CRUB, 1 mililitro de adrenalina de la misma que nosotros tenemos, no la racémica, 1 mililitro de adrenalina más 9 mililitros de suero salino fisiológico, considerar budesonida nebulizada. Si distrés respiratorio o ausencia de respuesta en 5 a 10 minutos, repetir adrenalina intramuscular o repetir adrenalina nebulizada, canalizar una buena vía venosa o valoración por unidad de vigilancia intensiva. En el caso de sibilancias, oxigenoterapia de alto flujo también, posición sentada y betados agonistas nebulizados. Entre los betados agonistas nebulizados lo tratamos como si fuera una crisis de asma grave. En la crisis de asma grave nosotros podemos utilizar betados agonistas del tipo salbutamol, 4 hasta 8 pulsaciones cada 15 minutos. Y el bromuro dipatropio fácilmente 3 o 4 pulsaciones cada 10 a 15 minutos también, por lo menos durante la primera hora. Estos dos. Si hay distrés respiratorio o ausencia de mejora, repetir adrenalina intramuscular, repetir betados agonistas nebulizados, canalización de una buena vía venosa, valoración por unidad de vigilancia intensiva. A todo este tratamiento tenemos que asociarle antihistamínicos intravenosos o vía oral, más frecuentemente intravenosos porque probablemente la vía oral no esté apta en este momento, clorfenamina cada 6 horas y corticoides endovenosos de tipo metilprednisolona, 1 a 2 miligramos por kilo cada 6 horas, o hidrocortisona, 200 a 250 miligramos cada 6 horas. Dosificación. En el caso de la adrenalina, tenemos aquí una guía comparativa entre los adultos y los niños. Adrenalina intramuscular que puede repetirse cada 5 a 15 minutos. 0.01 miligramos por mililitro, máximo 0.5 miligramos. Como hemos visto, cada guía difiere un poco en función de cuál es el máximo. Algunas guías ponen 0.3 como máximo, otras guías son un poquito menos conservadoras y hablan de 0.5 como máximo. En general podemos tomar el 0.5 o hasta 0.6 como máximo. 0.3 a 0.5 miligramos, solución de 1 en 1000, tal como viene la adrenalina preparada, una dilución de 1 en 1000. Puede repetirse cada 5 a 15 minutos. En caso de niños, la misma dosis, 0.01 miligramos por kilo, con máximo 0.5 miligramos, solución de 1 en 1000. Sueroterapia, infusión rápida de 1 a 2 litros por hora. Y en el caso de los niños, 20 mililitros por kilo cada 5 a 10 minutos, en bolos. Solución intravenosa de adrenalina. Cuando ya queremos utilizar una perfusión endovenosa continua de adrenalina, podemos hablar de diluir 1 miligramo, o sea, una ampolla de adrenalina en 100 mililitros de suero fisiológico. Una ampolla en 100 mililitros de suero fisiológico. Y nos quedará una concentración de 0.01 miligramos por mililitro, o sea, la dilución de 1 en 100.000.
Esta dilución de 1 en 100.000 puede utilizarla a dosis de inicio de 0.5 a 1 mililitros por kilo por hora, lo que más o menos da 30 a 100 mililitros por hora para un paciente eutrófico, hablado de 60 a 70 kilos. Dosis máxima recomendada es de 6 mililitros por kilo por hora y la suspensión de la infusión lo más pronto que sea posible, de forma progresiva. Hay que vigilar las recurrencias. Tengamos en cuenta y recordemos que la anafilaxia puede ser bifásica. En el caso de los niños, lo mismo, 1 miligramo de adrenalina se diluye en 100 mililitros de suero salino fisiológico y se inicia una perfusión de un poquito menos, 0.1 a 1 microgramos por kilo por minuto. Suspensión de la infusión de forma progresiva y se vigilan las recurrencias en el caso de bifasismo. Glucagón, 1 a 2 miligramos intravenoso o intramuscular en bolo de 5 minutos. La indicación clara: colapso cardiovascular en pacientes que toman beta bloqueadores y no responden a la terapia con adrenalina. Si ese es el caso, el glucagón tiene un efecto inotrópico y cronotrópico positivo. Glucagón entonces 1 a 2 miligramos intravenoso o intramuscular en bolo en 5 minutos. En el caso de niños, 20 a 30 microgramos por kilo, máximo 1 miligramo y puede repetirse en 5 minutos. Atropina. Si tenemos bradicardia persistente y severa, 0.5, media ampolla, a 1 miligramo en bolo hasta 3 miligramos. Y en niños, 0.02 miligramos por kilo. Dopamina, 2 ampollas en 100 mililitros de suero glucosado. Hacemos este énfasis en que la dopamina y la noradrenalina se pueden diluir tanto en suero glucosado como en suero salino fisiológico, pero tienen una tendencia a cristalizar con el suero salino, por lo que se prefiere su dilución en suero glucosado. 2 ampollas de dopamina en suero glucosado al 5%, 100 mililitros, podemos iniciar a una dosis de 10 mililitros por hora. Cuando hablamos de efectos, estos efectos ya son un poquito antiguos, me parece. Ya no tenemos este efecto nefroprotector o este efecto de mejorar el flujo renal con dopamina. Cuando requerimos este soporte cardiovascular, estamos hablando de una dosificación por encima de 10. Noradrenalina, que es el fármaco más frecuentemente utilizado en cada tipo de shock, viene en ampollas de 4 miligramos. 2 ampollas son 8 miligramos. Aquí probablemente tengamos una diferencia con el lugar donde se hace la guía Galaxia, porque de repente sus ampollas son de 5, pero acá nuestras ampollas son de 4 miligramos. 2 ampollas que van a ser 8 miligramos, que lo vamos a diluir en suero glucosado al 5%, 100 mililitros. Comenzamos a una perfusión de entre 8 y 10 mililitros por hora en un paciente de más o menos 60 a 70 kilos. Dosis de mantenimiento, comenzar con 5 mililitros, subir de 5 en 5 según respuesta, es la indicación que nos da la guía Galaxia. En el caso de niños, diluir 1 miligramo en 100 mililitros de suero glucosado, de pasar 0.01 miligramos por mililitro, y la dosis de 0.05 a 1 microgramos por kilo por minuto. Bueno, fármacos y administración. Efectos terapéuticos de la adrenalina. Habíamos dicho ya que la mejor vía, la vía más rápida, la vía que nos ofrece mayores ventajas para el uso de la adrenalina es la vía intramuscular, porque es más segura que la vía endovenosa y porque es más rápida que la vía subcutánea. La región es la cara anterolateral del muslo. ¿Pero qué hace la adrenalina? La adrenalina es un agonista sobre los receptores alfa-1 adrenérgicos. Los receptores alfa-1 adrenérgicos son esencialmente periféricos. Aumenta la vasoconstricción y la resistencia vascular periférica, con lo que nos ayuda a mantener una tensión arterial sobre los niveles peligrosos y disminuye el edema mucoso. También es un agonista sobre los receptores beta-1 adrenérgicos, con lo que nos ofrece un efecto inotrópico y cronotrópico positivo. Sin embargo, este efecto sobre los receptores beta-1 adrenérgicos también nos predispone al desarrollo de arritmias malignas. Agonista sobre los receptores beta-2 adrenérgicos, incrementa la broncodilatación y disminuye la liberación de mediadores de la inflamación de los mastocitos y de los basófilos.
Entonces la adrenalina nos oferta una mejora de los síntomas de la anafilaxia en función del aparato cardiovascular, del aparato respiratorio, y ataca propiamente la génesis de la anafilaxia, disminuyendo la liberación de mediadores inflamatorios de los basófilos y los mastocitos. Efectos adversos de la adrenalina. Tenemos efectos adversos frecuentes, transitorios, y otros más raros, en el caso más frecuentemente dosis dependientes o dosis tiempo dependientes. Los más frecuentes: ansiedad, miedo, inquietud, mareo, cefalea, palpitaciones, palidez, temblor. Y los raros, más frecuentes en caso de sobredosis o uso concomitante de otros fármacos: arritmias ventriculares, isquemia miocárdica, edema pulmonar, crisis hipertensiva o hemorragia intracraneal por la crisis hipertensiva. ¿No? Entonces tengamos en cuenta que la adrenalina es un fármaco excepcional en el manejo de la anafilaxia, pero que también nos puede traer problemas para el tratamiento. Pero el riesgo del uso de adrenalina no supera al beneficio enorme de utilizarla en el contexto de un paciente con anafilaxia. Existen incluso guías en las que, dado la dificultad a veces de hacer el diagnóstico de anafilaxia, te recomiendan que si tienes duda del diagnóstico, utiliza adrenalina. Infusión intravenosa de adrenalina. Preparación: monitorizar las constantes previamente a la administración, emplear una vía de grueso calibre, diluir 1 miligramo de adrenalina en 100 mililitros de solución salina fisiológica, lo que habíamos dicho, la presentación que venía en 1 en 1000, trasladarla a una presentación de 1 en 100.000 con una concentración de 0.01 miligramos por mililitro. Dosis de inicio: comenzar con 0.5 a 1 mililitros por kilo por hora, lo que es 30 a 100 mililitros por hora en adultos en función de la gravedad del cuadro. Modificar las dosis según la respuesta con el objetivo de utilizar la mínima dosis eficaz. La aparición de taquicardia, temblor, arritmias ventriculares malignas, palidez, acrocianosis, acronecrosis nos puede llevar al franco cuadro clínico de intoxicación o de efectos adversos, lo que nos hará disminuir o inclusive suspender la dosis de adrenalina. La dosis máxima recomendada es de 6 mililitros por kilo por hora. La suspensión de la infusión debe ser lo más pronto para evitar la toxicidad. Cuando se resuelve la reacción, disminuir la dosis a la mitad y observar la respuesta. Lo que habíamos dicho de los autoinyectables. Lo importante de los autoinyectables es las indicaciones, que están en una diapositiva siguiente. Existen múltiples formulaciones diferentes de los autoinyectables, pero en general vienen de dos presentaciones de carga, de 0.15 y de 0.3. El punto de corte para utilización es 25 kilos. Menos de 25 kilos utilizamos un inyector de 0.15. Más de 25 kilos, un inyector de 0.3. Para el caso de un varón adulto, una mujer adulta de 60-70 kilos, probablemente requiramos 2 inyectores. En este cuadro que tenemos de una presentación de New England, podemos encontrar la formulación de algunos laboratorios de esos autoinyectores y el costo. Y el costo es un problema de repente en esos autoinyectores. Hablamos de precios de hasta $300, $600. Por ahí uno, el Aubi-Q, estaba en cerca de $1.300 o $1.400. De todas maneras, son parte de la terapia y de todas maneras probablemente puedan salvar la vida del paciente en alguna situación clínica. Recordemos, punto 15, punto 30, para adultos 2 inyectores es lo más frecuente tener. Cuando vamos a otorgar un autoinyector a un paciente que ha tenido una reacción anafiláctica, tenemos hasta 6 circunstancias clínicas reconocidas. Como vemos, al lado de estas recomendaciones tenemos el grado de evidencia. Es un grado de evidencia 4C, pero es lo mejor que tenemos. Anafilaxia previa inducida por alimentos, látex o inhalantes. Anafilaxia previa inducida por el ejercicio. Anafilaxia idiopática previa, o sea, en la que se hizo el estudio diagnóstico y no se identificó un alergeno o un potencial tóxico. La coexistencia de asma inestable o moderada grave persistente y alergia a alimentos. Si tenemos un asma
que está utilizando STEP 4, 5, 6, un asma que está clasificada como no controlada, o un asma que de inicio es una persistente moderada o una persistente grave, y esto coexiste con alergia alimentaria, también ese paciente debe tener un autoinyector. Alergia a venenos en adultos con reacciones sistémicas previas, sobre todo himenópteros, que no estén en mantenimiento con inmunoterapia con veneno, y niños con reacciones sistémicas con afectación diferente a la cutánea mucosa, o sea, se hacen síntomas de colapso cardiovascular o hacen síntomas respiratorios. Y enfermedad mastocitaria o elevación de la triptasa sérica basal conjuntamente con cualquier reacción sistémica a la picadura de un himenóptero, incluso en pacientes con tratamiento con inmunoterapia. 6 indicaciones: algunas alergias, sobre todo la anafilaxia inducida por el ejercicio, que aunque rara es potencialmente letal. La anafilaxia idiopática, porque no hemos identificado el alergeno, puede ser cualquier alergeno, y ojo que hay algunos alergenos que son elementos traza, y estos elementos traza pueden estar presentes en muchos conservantes, en muchos vehículos, que pueden estar, a los que se puede exponer el paciente en múltiples contextos. Coexistencia con algunas otras enfermedades inflamatorias, sobre todo el asma y la mastocitosis, también son indicaciones de autoinyector. Además, nosotros podemos utilizar broncodilatadores como el salbutamol. Como habíamos dicho, en el caso de crisis asmática, podemos utilizar de 4 a 6, podemos ir un poco más inclusive, de 4 a 8 inhalaciones cada 10 minutos, y esto puede ir hasta la primera o hasta la segunda hora. Nebulizaciones, utilizamos 2.5 a 5 miligramos en 3 mililitros de suero fisiológico para nebulización continua. Y consideramos la asociación de bromuro de hipatropio, y la asociación de bromuro de hipatropio vamos a utilizar 3 a 4 puff cada 15 minutos también durante la primera hora. Glucagón, especialmente indicado en pacientes que son usuarios de bloqueadores beta y que desarrollan bradicardia e hipotensión refractarias. Recordemos el efecto inotrópico no mediado por receptores beta que induce el glucagón. Alta y seguimiento. ¿Qué hacemos entonces con el paciente que ha desarrollado un choque anafiláctico, una anafilaxia grave, en el que hemos empleado adrenalina intramuscular, 0.3, 0.5 miligramos, hemos asegurado la vía aérea, hemos manejado el equilibrio hidrosalino cardiovascular mediante la infusión de suero, hemos mantenido hemodinámicamente estable a nuestro paciente? La reacción se ha resuelto, hemos identificado de repente un potencial alergeno, qué sé yo, un alimento. ¿Qué hacemos ahora con nuestro paciente? Al menos 6 a 8 horas de observación y 12 a 24 horas en manifestaciones graves. Recordemos que la anafilaxia bifásica ocurre entre 8 y 12 horas previos, pero es 8 y 12 horas posteriores a la exposición al alergeno, pero es más frecuente, directamente proporcional a la severidad de la reacción, más frecuente en reacciones anafilácticas graves que en las leves. Considerar evaluación por un alergólogo, sobre todo si estamos hablando de un alergeno que está distribuido ampliamente en el mundo. Placa o brazalete de alerta médica, para que todos sepan a qué es alérgico, y un autoinyector de adrenalina cuando esté indicado. Pero más que todo esto, y alta de seguimiento, tenemos que desarrollar un plan de trabajo. Tenemos que enseñarle al paciente que tiene una predisposición grave al desarrollo de una reacción alérgica potencialmente mortal, y que él depende de su autoinyector de insulina, autoinyector de adrenalina, perdón. Ese paciente tiene que poder diferenciar, determinar de manera precoz los síntomas de una anafilaxia y poder utilizar la adrenalina para poder salvar su vida. Es así que nosotros tenemos que desarrollar un plan de acción. Si usted cree que su hijo u otro está teniendo una reacción anafiláctica después de un posible contacto con un desencadenante alérgico. En relación con lo siguiente: problemas de las vías respiratorias, hinchazón de la lengua, dolor, opresión en la garganta, dificultad para tragar, dificultad para hablar, respiración dificultosa. Problemas respiratorios, ruidos respiratorios, sibilancias, tos ruidosa o persistente, disminución de la conciencia, sensación de desmayos, mareos, estado de confusión o pérdida de conocimiento. Entonces debe hacer lo siguiente: le hemos dado qué síntomas buscar, ahora vamos a darle una terapia empírica. Inmediatamente administrar un autoinyector de adrenalina en la cara externa del muslo, llamar al servicio de emergencias sanitarias y enseñarles posición de Trendelenburg para tratar de
mantener el equilibrio cardiovascular. Si no mejora después de 5 minutos, administrar una segunda dosis de adrenalina con otro autoinyector. Tenemos en cuenta que hasta el 30%, entre el 30 y el 60% de las reacciones anafilácticas ocurren en localizaciones extramuros, por lo que es de vital importancia que el paciente y el familiar conozca de su afección y conozca el tratamiento potencial. Bueno, eso ha sido todo del tema de anafilaxia. Recordemos un poco lo que se ha dicho en esta exposición. Hemos hablado de que la anafilaxia es una de las reacciones alérgicas graves más frecuentes a las que nos vamos a enfrentar en la emergencia. Hemos dicho también que la anafilaxia está en relación con un cuadro de hipersensibilidad que puede estar ligado a inmunoglobulina E, como en el caso de las reacciones anafilácticas, como puede estar no ligado a inmunoglobulina E, como en el caso de las reacciones anafilactoides. Estas reacciones se pueden presentar de manera diversa mediante un síndrome clínico que agrupa signos y síntomas cutáneo-mucosos con urticaria y angioedema, como puede presentarse con estos, más síntomas respiratorios o más síntomas cardiovasculares, e inclusive puede presentarse hasta en el 20% de los casos con solo síntomas respiratorios o síntomas cardiovasculares y sin síntomas cutáneo-mucosos. De cualquier modo, la evidencia de la exposición al alergeno y una reacción posterior hace el diagnóstico de anafilaxia. En cuanto yo tengo el diagnóstico de anafilaxia, tengo que proceder al tratamiento, y el tratamiento debe ir enfocado a 3 puntos claros: vía aérea, circulación y adrenalina. Vía aérea: asegurar tempranamente una vía aérea en un paciente con anafilaxia es de vital importancia en el pronóstico de estos pacientes por el desarrollo progresivo de edema de glotis. Asegurar la vía aérea en primer lugar. Mejorar el estado cardiovascular ofertando una dosis alta de salino cristaloides me mejora el equilibrio cardiovascular y mejora el pronóstico de los pacientes. Hablo de 20 mililitros por kilo, 1 a 2 litros por hora. Y en tercer lugar, y no menos importante, adrenalina, en una dosis que puede ir de 0.3 a 0.5 miligramos, utilizada intramuscular en la cara anterolateral del muslo, y que puede repetirse dentro de 5 a 15 minutos. Si el paciente no mejora, muy probablemente requiera manejo avanzado de vía aérea, ventilación mecánica, perfusión endovenosa continua de adrenalina, y probablemente requiera internamiento en una unidad de cuidados intensivos. Si todo ello revierte, de cualquier modo, el paciente requiere observación por lo menos durante 12 horas, por el riesgo de síntomas residuales y de anafilaxia bifásica, esta que ocurre con recurrencia de los síntomas aproximadamente 12 horas después de la exposición al alérgeno. Si nosotros hemos identificado ya y tratado la anafilaxia, lo que nos queda es hacer un plan de tratamiento a largo plazo, enseñar al paciente a determinar cuáles son los síntomas que pueden estar relacionados con el desarrollo de anafilaxia y que este paciente pueda obtener un tratamiento pronto. En cuanto al tratamiento pronto, me refiero a utilizar autoinyectores de adrenalina, que tenemos en 2 presentaciones, para niños y para adultos. Los adultos usualmente utilizan 1 o 2 autoinyectores de adrenalina. Hacer un plan de trabajo para el paciente y no olvidar la consulta probablemente con alergología para terapias de desensibilización que pueden hacer menos probable el desarrollo de una recurrencia en la anafilaxia. Esto sería todo. Entonces, anafilaxia es un tema que probablemente todos tenemos que conocer porque en algún momento de la carrera vamos a hacerle frente.